Bueno, bienvenidos hermanos al estudio del libro de Ezequiel. Vamos a estar comenzando en el capítulo 12 esta mañana en nuestro estudio y pues de aquí vamos a seguir adelante hasta más o menos el capítulo 17 o el 18, dependiendo en qué tan lejos podemos avanzar. Pero aquí en esta parte de Ezequiel vamos a estar viendo algunas visiones interesantes y algunas descripciones que Dios le va a dar a Ezequiel, que Ezequiel necesita comunicar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en este tiempo. Vamos a recordar dónde estamos. Estamos en el momento cuando Ezequiel se encuentra ya en Babilonia. El profeta ya está ahí juntamente con algunos de los judíos, no todos. La ciudad de Jerusalén no ha sido destruida por los babilonios todavía, así que Dios le está comunicando mensajes a Ezequiel mientras él está en Babilonia, y a la misma vez la mayoría del pueblo de Dios todavía está viviendo en Jerusalén. No faltan muchos años para que venga el juicio completo de Dios sobre Jerusalén, pero no ha llegado todavía. Así que cuando estamos leyendo estos capítulos, todavía el capítulo 12 y en adelante, estamos viendo que la ciudad todavía está bien, en el sentido que no ha sido destruida, pero Dios va a hablar mucho más acerca de esa destrucción y de ese juicio, y sobre todo las razones por las cuales Dios está trayendo este juicio. Eso es el contenido de estos capítulos que estamos viendo. Así que vamos a seguir en este momento, en esta clase, con estos mismos capítulos y vamos a ver lo que Dios dice. Bueno, algo que van a ver rápidamente al comienzo de cada uno de estos capítulos, el capítulo 12 no es excepción, es que viene palabra de Jehová a Ezequiel. Verso 1 es lo que dice: vino a mí palabra de Jehová. Y en cada capítulo va a tener este mismo refrán, ¿verdad? Recordándonos que el profeta siempre habla la palabra de Dios. Eso es lo que significa la profecía, comunicando la palabra de Dios al pueblo presente. En el capítulo 12 vamos a ver esto varias veces. Se va a ver otra vez en el verso 8, vino a mí palabra de Jehová. Se va a repetir en el verso 17, otra vez, vino a mí palabra de Jehová. Entonces, cada vez que se menciona esto, Ezequiel está diciendo: yo les estoy comunicando las palabras de Dios. No son mis palabras, no son mis pensamientos, sino las palabras de Dios. También otra cosa que vamos a seguir viendo en toda esta sección es lo que Dios dice a lo largo de Ezequiel, que después que acontezca cierto evento, Dios dice: cuando esto llega a suceder, ustedes sabrán que yo soy Jehová. En otras palabras, que Él es Dios. Vemos eso aquí también en el verso 15, por ejemplo, del capítulo 12. Dice: y sabrán que yo soy Jehová. También se vuelve a repetir otra vez en el verso 16. En el verso 20 se ve otra vez. Y también al mero final de este capítulo. Y como digo, se va a ver esto en estos capítulos también que vamos a ver hoy día. Entonces, siempre se está recordando al pueblo de Dios que esta es palabra de Dios y ustedes deben saber que Dios es quien está trayendo este juicio en estos capítulos del que está hablando. Bueno, vamos a volver al capítulo 12. Vamos a ver la primera parte de este capítulo y dar lectura así para ver lo que vamos a estar viendo. Dice el verso 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate, enseres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos.
por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio. Mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Bueno, aquí en esta primera parte nos damos cuenta que Ezequiel otra vez va a actuar su profecía. Recordamos, este es un detalle especial de Ezequiel. Cuando Dios le comunica palabra, muchas veces Ezequiel tiene que actuar esa palabra para que no solamente vea Israel, escuche Israel la palabra, sino que la vea también. Y este es un detalle único que se ve con el profeta de Ezequiel. Así que lo que él tiene que hacer es prepararse para salir de la ciudad. Y él va a salir en cautiverio, dice. Él tiene que hacer un hueco en la pared y tiene que meterse por ahí y salir de la ciudad. Recordamos que las ciudades estaban fortalecidas en aquel entonces con un muro muy grande, ¿verdad? Entonces aquí Ezequiel debe salir por el hueco en la pared de su casa y salir por ahí y pretender como si estuviera tratando de huir y luego va a ser llevado en cautiverio. Todo esto era señal visual para el pueblo de Dios. Bueno, en los versos 7 y en adelante vemos que Ezequiel comienza a hacer lo que Dios le había dicho. Y él dice, yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Entonces Ezequiel cumple con la palabra de Dios. Lo que tenemos en los versos 8 y en adelante, en el verso 8 y 9, el pueblo debe preguntarle a Ezequiel, ¿qué estás haciendo? En otras palabras, al ver las acciones de Ezequiel, esto debe llamar la atención de los israelitas para que ellos vengan y le pregunten, ¿qué estás haciendo? Luego de eso, en el verso 10 y en adelante, verso 10 al 16, Ezequiel tiene oportunidad para decirles lo que está haciendo y las razones por las cuales lo está haciendo. Dice así el verso 10, así ha dicho Jehová el Señor, esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Las palabras que Ezequiel está comunicando tienen que ver con el rey de Judá en este momento. Y en verdad vamos a ver a lo largo de este capítulo que el juicio viene no solamente contra el pueblo y contra la nación, pero también contra el rey, ¿verdad? Y mucho de lo que Ezequiel dice va a ser para demostrar cómo el rey va a ser llevado en cautiverio por los babilonios. Así que él comienza a explicar, ¿verdad?, en estos versos, qué va a pasar. Miremos en el verso 12, cuando dice, al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, saldrán por la pared, abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Entonces se ve que el rey está tratando de escapar, ¿verdad? Y lo cubren para que no vea y para que nadie lo vea. Pero dice Dios en el verso 13, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa. Así que aunque el rey trata de escapar, no va a poder escapar, va a ser atrapado, lo cual Dios describe como su red y su trampa. Dice que vendrá a Babilonia, tierra de los caldeos, pero no la verá.
Se sabe históricamente que el rey, al ser capturado por los babilonios, le sacaron los ojos y él quedó ciego, así que se cumplió esta profecía. En el tiempo del rey de Judá, no pudo ver la tierra porque le sacaron los ojos. Llegó a Babilonia sin poder ver la tierra, y dice el fin del verso 13, y allá morirá, lo cual sucedió. Bueno, en cuanto a todos los demás, dice Dios que los va a esparcir a todos los vientos, verso 14, y verso 15, sabrán que yo soy Jehová. Y el verso 16 nos demuestra el juicio total de Dios. Dice, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones, donde llegaren y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, la mayoría van a ser juzgados, van a morir por una de estas formas que menciona Dios, pero Dios va a dejar algunos con vida para que ellos cuenten lo que ha pasado, dice. Comenzando en el verso 17, pues, tenemos otro símbolo que menciona Dios a Ezequiel. Este ha sido el primero desde los versos 1 al 16, pero ahora enseguida vemos el verso 17 y en adelante. Y vemos otra vez, vino a mí palabra de Jehová, verso 17. Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Di al pueblo de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces la idea es que se sigue dando los ejemplos de cómo Dios va a traer juicio contra la ciudad. Ahora las palabras, como hemos dicho antes, cambian un poquito, pero la idea es igual. Aquí Ezequiel debe demostrar cómo se va a acabar la comida. Y va a haber hambre después de esto. Y es lo que sigue al resto de este capítulo, los versos 22 y en adelante también. Dice, quiero que veamos aquí el verso 23. Dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Y pues se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. En otras palabras, los días ya han llegado. Los días del juicio de Dios han llegado. No es que todavía va a pasar mucho tiempo antes del cumplimiento, no. Esto está por suceder algo pronto. Bueno, esto se ve claramente en los versos 26 y en adelante, cuando dice otra vez, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Entonces, aquí se ve lo que estamos diciendo. El juicio de Dios ya está llegando. No queda mucho tiempo, queda poco tiempo. Así, este es el contenido del capítulo 12. En el capítulo 13 vamos a resumir algo este capítulo, porque vemos que Dios va a describir aquí a los profetas falsos que existen en la tierra de Israel. Y básicamente Dios va a hablar en contra de ellos, diciendo que el pueblo no es culpable completamente,
por la situación de Jerusalén. También tienen que recibir algo de culpa los profetas, ya que ellos han profetizado algo que no es verdad. En otras palabras, los profetas son los que han sido falsos y han en verdad desviado al pueblo de Dios, los han llevado por caminos que no deben andar. Y ese es el contenido del capítulo 13 que se va a ver aquí. Bueno, en verdad podemos dividir este capítulo en dos partes. Los primeros 16 versos describen a las palabras de Dios contra los hombres, los profetas, y luego el verso 17 y en adelante, Dios habla acerca de las profetisas, que también hacen lo mismo que los hombres, ¿verdad? Entonces el verso 17 al 23 habla de las mujeres que han profetizado. Entonces, dos partes vemos que está organizado este libro. Vamos a señalar aquí algunos de estos versículos y vamos a leer algunos de ellos para ver algo de lo que Dios dice en contra de los profetas. Dice el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En otras palabras, estos profetas van a hablar cosas de las que no han visto. Los profetas van a decir que ellos han recibido mensaje de Dios, pero no ha sido así. Dios va a decir, yo no les he dicho nada. Sin embargo, esperan que yo cumple la profecía de ellos. Es decir, ellos hablan y esperan que Dios cumple sus palabras. No funciona así la profecía, ¿verdad? Veamos el verso 6 y el 7. Dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. Y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. El verso 7 dice, no habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Entonces, ahí está, ellos han dicho palabra de Jehová, pero Jehová ni ha hablado. Son profetas falsos. Por eso Dios dice, yo estoy contra vosotros, verso 8, y el verso 9 repite, estará mi mano contra los profetas. En el verso 10 vemos algo de un cuadro descriptivo de cómo Dios va a enviar este juicio. Vemos lo que dice ahí en el verso 11. Dice que Él enviará piedras de granizo que le hagan caer, viento tempestuoso la romperá. Está hablando ahí de la pared que han reparado en la misión y Dios la está tumbando. Esta es una figura de juicio. Dios, cuando Él viene en juicio, destruye cosas. En este caso, la pared que está alrededor de Jerusalén, el muro, mejor dicho, ha sido reparado, ha sido reforzado por los habitantes de Jerusalén, así como para aumentar su fuerza. Pero Dios dice que Él la destruirá, enviará granizo, enviará un viento tempestuoso y la romperá. Dice el verso 14, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seráis consumidos en medio de ella. Sabrás que yo soy Jehová. Entonces aquí vemos el lenguaje de destrucción para comunicar juicio. Bueno, no son días de paz, dice Jehová, son días de angustia. Veamos el verso 16. Donde dice Dios, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén
y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor Jehová. Los profetas, su mensaje falso ha sido: nada está mal, todo está bien, no se preocupen, es tiempo de paz. Sin embargo, no es tiempo de paz, es tiempo de juicio. Y por eso estos profetas son falsos. Bueno, no son solamente los hombres, sino también las mujeres. Eso lo vemos aquí en el verso 17 y en adelante, donde Dios habla acerca de ellas. Vamos a ver algunas de las palabras que dice el Señor. Dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Estas mujeres se ve que están metiéndose en lo que es la magia, en lo que es la adivinación, en todo lo que es religión falsa. Y dice Dios de ellas que están cazando las almas de su pueblo. En otras palabras, estas mujeres, estas profetisas, saben bien lo que hacen. Están tomando ventaja del pueblo y de una forma muy mala. Así que dice el Señor en el verso 20, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Yo romperé asimismo vuestros velos mágicos, dice el verso 21. Y así vemos que Dios viene en juicio contra ellas también. Así que el punto aquí que Dios está haciendo en este capítulo, el capítulo 13, es que aún no se puede ni confiar en los que se dicen ser profetas. Aquellos que estaban cargados con la responsabilidad de traer la palabra de Dios al pueblo, no lo han hecho, han hablado mentira, han metido sus ideas más en la magia, en diferentes prácticas, en la adivinación, y de esta forma están llevando al pueblo de Dios por un camino totalmente equivocado. Así que Dios habla en contra de los profetas. Él los va a juzgar a ellos también porque son profetas falsos, mentirosos, como dice este capítulo. Bueno, ya cuando llegamos al capítulo 14, vamos a ver todavía más de esta misma idea, no tanto contra los profetas, pero ahora el Señor va a hablar en contra de la idolatría en general. Este capítulo tiene varias secciones, pero principalmente podemos ver una que se ve desde el verso 1 hasta el verso 11, y luego la segunda parte del capítulo va desde el verso 12 hasta el final del capítulo, el verso 23. Y aquí vemos dos ejemplos más de cómo va a ser el juicio de Dios. Bueno, en el verso 1 del capítulo 14 nos damos cuenta que varios de los ancianos de Israel vienen a visitar a Ezequiel. Como lo hicieron en capítulos pasados, recordamos, ellos vinieron a visitar a Ezequiel y querían preguntarles, ¿tienes alguna palabra buena para nosotros? Y en ese tiempo Ezequiel respondió diciendo, pues no hay palabra buena, solo viene juicio de parte de Dios. Aquí se le acercan otra vez y vamos a ver ahora lo que tienen pensado estos ancianos. Dice el verso 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre,
estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Vemos que aquí sigue adelante la palabra contra los líderes del pueblo. Fijémonos bien, ya se ha hablado de juicio que viene contra el rey. Él será llevado en cautiverio y será cegado, como ya hemos dicho. Se ha hablado después en el capítulo 13 acerca de los profetas. Ellos también eran líderes. Y aquí se está hablando de los ancianos mismos. Y Dios dice, ellos también andan mal. Entonces, el cuadro aquí en estos 3 capítulos es que el pueblo de Dios se encuentra en un mal estado porque sus líderes han estado en un mal estado, están mal. Aquí los ancianos dice que llevan sus ídolos en su corazón. No tanto que pueden ver ídolos hechos de madera o de piedra o de otras cosas. Dios dice, aunque están en cautiverio ellos, los ancianos, tienen ídolos en sus corazones. Así que Dios le dice a Ezequiel esto para que Ezequiel tenga esto en mente. Dice que se han apartado de Dios, verso 5, por estos ídolos que llevan en su corazón. Entonces en el verso 6, Dios le dice a Ezequiel, esto es lo que quiero que les digas. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. La idea es esta. El pueblo, los líderes de Israel, tienen que sacar estos ídolos de sus corazones y ser convertidos a Dios nuevamente. Tienen que arrepentirse, básicamente, y dejar esta práctica que han estado haciendo. Si no, van a llevar el castigo de Dios y la maldad que Dios tiene planeado para este pueblo rebelde. Eso es lo que nos dicen el resto de los versos hasta el verso 11. Bueno, en la segunda parte de este capítulo vamos a dar un resumen acerca de estos versos también, ya que aquí vemos que la imagen o la visión cambia un tantito en esta parte. Vamos a ver desde el verso 12 y en adelante. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Vemos lo que Dios está diciendo aquí. Dios caracteriza el estado espiritual de su pueblo, Israel, y dice, está tan mal este pueblo, que si los 3 justos del Antiguo Testamento, conocidos hasta este momento, aquí se nombran, ¿verdad? Noé, el profeta Daniel, eso es interesante, ¿no? Ezequiel menciona a Daniel como uno de estos 3 justos. Y también se menciona a Job. Si estuvieran estos 3 justos en medio de mi pueblo, ni aun ellos podrían hacer que este pueblo se arrepintiera de sus maldades. Solo ellos conservarán su vida, dice el Señor. En otras palabras, la situación está muy mal. Si estos 3 justos están aquí, si ellos están
predicando, profetizando y demostrando cómo deben vivir una vida fiel a Dios, ni aun así el pueblo de Dios se salvaría. Solamente ellos se salvarían. Entonces, en el verso 15, Dios dice, si yo envío otro tipo de juicio. Aquí hasta el momento, Él dice que si Dios acaba con la comida, si Dios envía hambre, esto no sería causa para arrepentimiento del pueblo. Ahora dice, si yo hiciere, verso 15, pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las tierras, estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Otra vez Dios dice, si yo hago pasar hambre, y están estos tres justos en la ciudad, ni aun así se arrepentiría el pueblo. Si mando bestias feroces, tampoco así llegarían a arrepentirse. Más adelante, verso 17 dice, y si yo haría a la espada pasar por la tierra, solo estos tres serían librados. Y finalmente, verso 19, y si yo enviaría pestilencia sobre esta tierra, solo Noé, Daniel y Job se salvarían, se librarían solamente sus propias vidas. Verso 20. Entonces, vemos aquí unas cuantas cosas. Dios está diciendo, número uno, este pueblo está súper mal. Si los tres más justos estuvieran en presencia de ella, eso tampoco serviría para llevarlos al arrepentimiento. Si Dios envía, número dos, 4 formas de juicio: hambre, bestias feroces, la espada, y como también dice aquí, la pestilencia, son las 4 formas que Dios trataría de llamarle la atención al pueblo. Por decirlo así, serían estas 4 cosas como trompetas de Dios, advirtiendo a la gente, mira, pongan atención, están mal. Dios enviaría hambre, espada, pestilencia, todas estas cosas que menciona aquí. Estas deberían llamar la atención del pueblo de Dios para que se arrepienten, pero no sería así. Esto nos demuestra que el corazón del pueblo de Dios está en verdad totalmente endurecido y no pondrán atención a nadie ni a nada. Dice el verso 21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. En otras palabras, justo lo que estamos diciendo, este pueblo no se va a arrepentir. Sin embargo, hay un poquito de esperanza. Vemos el mensaje del verso 22 al 23, porque aquí es donde Dios dice, es verdad, el pueblo en su totalidad está muy mal. Ni aun 3 de los más justos hombres podrían ayudar a este pueblo para arrepentirse. El pueblo está tan duro. Pero hay un remanente. Siempre habrán aquellos pocos, tal vez, que serán fieles y que Dios va a mantener en sus manos. Veamos el verso 22. Dice, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados
del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando veréis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Entonces, aunque todo este capítulo pinta un cuadro muy negativo y describe los juicios de Dios que van a venir, Dios resalta la fidelidad de un remanente. Unos cuantos van a ser preservados por Dios. Así que, si vemos juicio en la gran mayoría del capítulo 14, también vemos gracia, misericordia aquí para con el remanente, sean pocos que son. Bueno, finalmente en esta parte de nuestra lección y clase queremos ver brevemente el capítulo 15. Es un capítulo corto, solo 8 versos. Y esto nos presenta una imagen algo interesante aquí de una vid inútil. Vamos a tomar unos cuantos momentos para ver este capítulo 15. Dice, vino a mí palabra de Jehová, otra vez, ¿verdad? Ezequiel nos deja saber que Dios le comunica su mensaje. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. La idea aquí en esta imagen del capítulo 15 es que Israel es esta vid. A lo largo del Antiguo Testamento, esta era una imagen que Israel usaba de sí misma. Decía que ella era la vid verdadera de Dios. E incluso en el templo, a mero arriba, en aquella piedra blanca que era hecha, de la cual era hecha todo el templo, esa piedra blanca, preciosa, bonita, a mero arriba en el templo, había una figura de oro de una vid. Era un detalle muy impresionante del templo. Era hecho de oro, ¿verdad? Y como digo, estaba a mero arriba del templo y se extendía hasta las partes finales del templo. Y como digo, esto era hecho de oro. De esta forma se simbolizaba la nación de Israel. Todavía más bonito era cuando el sol subía y la luz del sol daba contra el templo, esa piedra blanca brillaba muy hermosa y ese detalle de oro de la vid también resplandecía con la luz del sol. De esta forma se simbolizaba la belleza ambos de Israel y de la casa de Dios. Sin embargo, aquí Dios toma esa figura y dice, no es una vid bonita y preciosa, es una vid inútil. No ha hecho nada. Esta vid ni ha producido nada de fruto. Es una vid sin uso. Es inútil. Solo lo que queda es que se queme. Y Dios dice, eso es justo lo que voy a hacer con mi vid.
la voy a quemar. Entonces, de esta forma se especifica una vez más el juicio de Dios contra su pueblo. Bueno, solo para repasar lo que hemos visto en estos capítulos 12, 13, 14 y 15, han sido vistazos rápidos, de hecho, de estos capítulos, pero nos demuestran por qué Dios viene en juicio. Dios viene en juicio principalmente en estos capítulos, porque los líderes del pueblo no han llevado al pueblo de Dios hacia el camino que deberían llevarlos. Esto hace que Israel sea una vid inútil, una vid que no sirve para nada más que ser quemada. Bueno, en la segunda parte de nuestra clase veremos el contenido del capítulo 16 y tal vez unos otros, y vamos a regresar en unos cuantos momentos para ver esa segunda parte de esta clase. Hasta pronto, nos veremos y que el Señor les bendiga.